Estimados estudiantes, vamos a empezar a explicar el tema de la parábola en nuestra asignatura de álgebra matricial y geometría analítica. Tiene enorme aplicación en la ingeniería la parábola, también en la arquitectura, entre otras áreas. Entonces, para poder iniciar tenemos que tener una definición de parábola. Entonces, vamos a avanzar y explicar en qué consiste la parábola. Muy bien, entonces vamos a empezar indicando una definición conjuntista. Entonces, se denota con una P mayúscula la parábola, que es un lugar geométrico. Luego decimos que de un conjunto de puntos que están en el plano cartesiano, así como estoy escribiendo, de tal manera que debe cumplir la distancia de un punto fijo, conocido como F, a un punto cualquiera, igual a la distancia que existe de un punto cualquiera a la recta directriz. Muy bien, esto es la definición. Entonces, no olvidarse donde nosotros tenemos que tener en cuenta los elementos, ¿no? Entonces, esa F es conocido como punto fijo. Nosotros lo conocemos como foco en el cálculo, ¿eh? P es un punto cualquiera de plano. Un punto cualquiera del plano para nosotros es R cuadrado, los reales al cuadrado. LD es conocido como recta directriz. Recta directriz de la parábola. Entonces, nos fijamos aquí en este gráfico de la derecha, en donde encontramos un punto 1, un punto 2, y nos damos cuenta pues que la distancia 1 debe ser igual a esta otra distancia. Allí está pues la recta directriz que voy a indicar con un color verde. Entonces, para nosotros la recta directriz es esta de acá. Entonces, podemos decir la recta directriz. Este de acá, este de acá. Recta directriz. Ya está. Entonces, ubicamos un punto de la parábola en el cual debe determinarse la distancia que existe de ese punto al foco igual a la distancia que existe de ese punto a la directriz. Agarramos otro punto, debemos notar que la distancia 2 que existe del foco al punto cualquiera debe ser igual a la distancia que existe del punto a la directriz. Así sucesivamente. Entonces, cualquier punto de la gráfica de la curva debe cumplir esa definición, por lo tanto la gráfica corresponde a una parábola, ¿ve? Entonces, tenemos el foco, el vértice, la directriz. Estas distancias también deben ser iguales y es conocido como parámetro, ¿eh? Como parámetro. Por lo tanto, tendríamos dos casos. Algunas parábolas que están pues abiertos hacia arriba con eje vertical, algunos hacia abajo, ¿eh? Entonces, tenemos para el primer caso su ecuación. X cuadrado es igual a 4PY. También acá otra vuelta, x cuadrado es igual a 4PY. ¿Cuándo sé que es abierto hacia arriba? Cuando P es positivo. ¿Cuándo sé que la gráfica está abierta hacia abajo? Cuando es negativo. Entonces, estos dos casos es conocido como ecuación canónica. ¿Por qué? El vértice es 0,0, está en el origen del plano. Entonces, ahora, como ustedes puedan ver aquí, tenemos unas ecuaciones que hemos explicado en la parte de arriba. Estoy encerrando, donde P cuando es positivo se abre hacia arriba, cuando P es negativo hacia abajo. Y P es un parámetro que mide del vértice hacia el foco. Entonces, habrá una ecuación ordinaria, también conocido como estándar, en el cual el vértice se encuentra en cualquier parte del plano, es decir, H, K. Por lo tanto, también habría dos casos, el primero y el segundo caso. Cuando una parábola se abre hacia arriba, ¿no? Entonces, cuyo vértice es H, K. O cuando se abre hacia abajo, ¿eh? Entonces,
cuyo vértice es h, k. Entonces tendríamos su ecuación x menos h al cuadrado es igual a 4p por y menos k, igual también acá, ¿ve? X menos h al cuadrado igual a 4p, que es el parámetro, por y menos k, donde cuando p es negativo se abre hacia arriba y cuando p es positivo se abre hacia abajo. Entonces cualquiera de ustedes dirá solamente que la parábola se abre hacia arriba y hacia abajo. No, señores, entonces nosotros podemos encontrar de repente parábolas que se abre hacia la derecha como parábolas que se abre hacia la izquierda y cuyos vértices sea cualquier punto del plano cartesiano, como estos dos casos, ¿ve? Un famoso h, k. Entonces, por simple lógica, el cambio de variable genera las otras ecuaciones. Y menos k al cuadrado es igual a 4p por x menos h. Cuando p es positivo se abre a la derecha. Y menos k al cuadrado es igual a 4p x menos h. Si p es negativo, entonces se abre hacia la izquierda. Entonces, como resumen, tenemos entonces aquí un pequeño cuadrito en el cual ustedes ya tienen que identificar. ¿Ve? Entonces vamos a indicar este pequeño resumen. Acá tenemos el caso cuando tenemos la ecuación estándar, se abre hacia arriba o hacia abajo. Acá sería el otro caso cuando la ecuación estándar se abre hacia la derecha, hacia la izquierda. Entonces, cuando tenemos una P positivo, se abre hacia arriba. Cuando tenemos una P negativo, hacia abajo. En este caso, si tenemos P del parámetro positivo a la derecha y un parámetro negativo hacia la izquierda. Entonces, ya acá está un resumen para los dos casos en donde el vértice es un punto cualquiera del plano. En cambio, si sería el origen, h y k se hace 0 y se convierte en una ecuación canónica. Muy bien. Vamos a hacer un ejemplo de la aplicación de las ecuaciones, de las parábolas. Entonces acá nos dice, pruebe que la gráfica y cuadrado menos 6x más 2y más 13 igual a 0 es una parábola y determine su vértice, su foco y la recta directriz. Entonces el primer paso es que tenemos que tener en el primer miembro la variable con grado 2. Entonces nosotros observamos que acá la variable de grado 2 es y cuadrado. Entonces ese y cuadrado, buscamos su término semejante lineal, sería más 2y. Y los otros sumandos pasamos al otro miembro. Entonces en este caso se encuentra 2y, disculpen, menos 6x con 13. Entonces 6x escribimos por esta parte menos 13. Lo que tenemos que hacer es buscar un binomio y ese binomio lo conseguimos completando cuadrados. Entonces la mitad de 2 es 1 al cuadrado, ahí está el cuadrado, 1 para no alterar, al otro lado también 1. Entonces generamos aquí un TCP, un trinomio cuadrado perfecto, del cual podemos decir que es y más 1 al cuadrado, es igual. En el segundo miembro observa que sale 6x menos 12 y podemos factorizar. Entonces al factorizar saldría 6 adelante y quedaría x menos 2. Entonces esta es la ecuación estándar de una parábola. Entonces si ustedes se dan cuenta, ¿qué forma tiene? Tiene la forma que voy a poner en un recuadro rojo de la fórmula estándar, ¿ve? Entonces ya uno se da cuenta que es una parábola con eje horizontal. Entonces el eje focal es horizontal para este caso. Y de acá puedo conseguir el vértice. El vértice sería en x cambiando de signo 2, menos 1. En otras palabras, que pertenece al cuarto cuadrante, ¿ve? ¿Qué más puedo decir? Que el 4p es igual a 6. Entonces p vale 6 cuartos. En otras palabras, 3 medios. Positivo. Entonces se abre a la derecha, ¿no? Entonces estaríamos, en este caso, como p es positivo, se abre a la derecha, ¿no? Ya está. Entonces, ¿cómo haríamos nuestra gráfica? Simplemente hacemos una parábola de este tipo, abriéndose a la derecha, su eje horizontal, buscamos el vértice es
como hemos indicado, 2, menos 1. El foco tendría que estar a este lado. Acá estaría el foco, ¿sí? Y la recta directriz por esta parte, ¿ve? La recta directriz. Esta distancia de aquí con esta distancia serán iguales. Y esta distancia es el parámetro. En este caso es 3. ¿Ve? Esta distancia también es el parámetro, 3 medios. Entonces, queremos ubicar el foco. Ya hemos ubicado el vértice, ahora sí queremos ubicar el foco. Entonces vamos a indicar. Este punto también podemos indicar sus coordenadas, ¿no? Entonces, como son 3 puntos a la misma altura, a la misma cota, serían los 3 menos 1, la ordenada, menos 1, la ordenada, menos 1, la ordenada. Ahora vamos a conseguir la abscisa. Entonces tenemos acá 2. Si acá, hasta acá es 2, más 3 medios sería la abscisa del foco. En otras palabras, así, ¿no? 2 más 3 medios. Entonces sería 2 por 2, 4 más 3, 7. Encontramos las coordenadas foco. Ahora de este punto, tenemos que hasta aquí es 2. Entonces esta parte de acá sería 2 menos P, que es 3 medios. Entonces 2 por 2, 4 menos 1, quedaría 1 medio. Estaríamos por esta parte 1 medio. Esto corresponde a la abscisa, a la ordenada. Entonces la recta directriz está relacionado con la abscisa. Entonces, como es vertical, sería pues X es igual a 1 medio. Muy bien. Entonces, en conclusión, nosotros necesitamos una ecuación como está acá, 2 problemas para el estudiante. El primer paso es ver qué variable tiene el grado 2. Entonces, si tiene grado 2, acá por ejemplo x cuadrado, usted va a trabajar con la ecuación primera. Acá tiene grado 2y, entonces con la segunda ecuación. En otras palabras, esta primera ecuación, el eje focal es vertical, en el otro caso el eje de la parábola es horizontal. Esperando, señores estudiantes, que hayan entendido la definición, los elementos de una parábola, cómo se consigue, y la ecuación, en esta exposición será pues hasta otra oportunidad.